Buenas tardes, estimados productores técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra segunda videoconferencia. El día de hoy estaremos desarrollando la temática sobre aspectos fundamentales a tomar en cuenta para obtener semilla de calidad de granos básicos. Estos son temas, ¿verdad?, de mucho interés para cada uno de nosotros, más en estos tiempos que nos estamos preparando para la siembra de primera. Gracias, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros. Gracias por siempre estar sintonizado e interesado, ¿verdad?, en estar interactuando con nosotros. Este es un espacio virtual que nosotros lo realizamos para que cada uno de nuestros productores técnicos podamos interactuar con los investigadores. Si hay alguna sugerencia de temáticas o algún tema de interés, ¿verdad?, en el cual quisieran ser capacitados, al final nos pueden hacer sus observaciones, igual si tienen preguntas sobre el tema. El día de hoy, ¿verdad?, nos acompaña el ingeniero Gonzalo Brenes. Él estará desarrollando la temática, ¿verdad?, para que podamos interactuar un poco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los dejamos con el ingeniero Brenes. Un momento. Saludo a todos los productores nicaragüenses. Es un agrado para mí, ¿verdad?, compartir el día de hoy una pequeña charla sobre aspectos fundamentales a tomar en cuenta para obtener semillas de calidad de granos básicos. Pues como todos sabemos, ¿verdad?, las siembras parten del establecimiento de una semilla. Este es un tema muy importante porque tiene que ver con la parte esencial de todo cultivo, como es la producción de semillas. No pasa. ¿No? Bueno, para iniciar, este es un tema bastante amplio. El día de hoy vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones que son muy importantes, ¿verdad? No podemos por el tiempo hablar de muchas cosas. Sin embargo, vamos a hablar de forma puntual de algunas sugerencias, algunas recomendaciones que son de mucha importancia. Quiero iniciar, ¿verdad?, dándoles a conocer que en la parte de producción de semillas son conocidos dos sistemas de producción: el sistema convencional y el sistema no convencional. El sistema convencional es aquel donde están todos los agricultores que están inscritos y que se rigen bajo normas del ICSA y normas de producción de semillas. Son productores, cooperativas, agroservicios, ¿verdad?, que producen semillas y que tienen que cumplir con ciertas normas de certificación. Ese es en la parte convencional. En la parte no convencional, pues, ahí son los grupos de productores, ¿verdad?, pequeños, medianos, que no están inscritos y que no siguen una norma de certificación. Son conocidos también como tradicional o informal. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que la producción de semillas, tanto a nivel convencional como no convencional, no tengan calidad. Deberían los dos sistemas tener alta calidad de semilla. Entonces, el día de hoy queremos hacer referencia a la parte de calidad de semilla. Muchos agricultores no utilizan semillas, ¿verdad?, de calidad, sino que se van a los mercados, compran grano comercial y siembran. Eso no es semilla. Entonces, para el día de hoy queremos dar una pequeña definición de lo que es una semilla. Una semilla es un insumo, igual que el fertilizante, igual que los insecticidas, igual que los abonos que usamos en el cultivo. Es un insumo, ¿verdad?, estratégico, básico y más importante que se utiliza en la agricultura.
Y yo dijera que la semilla se utiliza obligadamente en la producción de granos básicos, porque todo cultivo parte de una semilla, de una semilla. Estamos hablando de semillas, no de grano comercial. Hablando un poco de las categorías de semillas, podemos decir que las semillas se clasifican en genética, se clasifican en básicas, registradas y certificadas. Este prácticamente es el esquema de la parte de producción de semillas. La semilla genética es semilla que se produce en pequeñas cantidades, es semilla que se conoce como semilla del mejorador o semilla de fundación, y es el resultado del mejoramiento genético de las variedades donde sale la semilla genética. Una vez que se siembra esta semilla genética, se obtiene la semilla básica, ¿verdad?, que es una categoría un poco inferior a la parte genética, y así sucesivamente. De la básica, si sembramos básica, vamos a tener semilla registrada. Sembrando la semilla registrada, tenemos la certificada. Para la parte de producción de semillas, los productores que se dedican a la producción de semillas y que están dentro del sistema convencional y no convencional, deberían de usar semillas registradas. Ellos siembran semillas registradas y lo que van a obtener es semilla certificada, que es la semilla que normalmente se vende en los agroservicios o se vende en los comercios de semillas. Entonces, prácticamente este es un esquema que se maneja en la parte de producción de semillas, genética básica, registrada y certificada. En momentos donde no existe, digamos, suficiente cantidad de semillas, hay dos categorías más, ¿verdad?, que es la acta y la actualizada, pero son categorías como de emergencia. Digamos, cuando se carece o no tenemos suficiente semillas certificadas o registradas, tenemos que hacer uso de semillas actas y actualizadas. Pero lo más conveniente es usar, ¿verdad?, semillas registradas para sembrar, reproducir y tener semillas certificadas que lleva la calidad que se requiere. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para tener semilla de buena calidad? Para eso nosotros tenemos que partir de una semilla con calidad, una semilla registrada, una semilla que presente todas las características genéticas de la variedad. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Partir de una semilla de buena calidad. ¿Cuál es la semilla de buena calidad? Bueno, que tenga pureza genética, que tenga un alto porcentaje de germinación. Cuando hablamos de un alto porcentaje de germinación, nos estamos refiriendo más allá del 85%. Una semilla que presente la presencia mínima de materia inerte, o sea, que no tenga contaminantes. Si es semilla de frijol, pues que solo vaya semilla de frijol. Y la otra es que tenga ausencia de enfermedades, o sea, que esté libre de enfermedades. Esas son prácticamente 4 características de una semilla con buena calidad. Hablando de esos parámetros, ¿verdad?, de atributos de la calidad de la semilla, ¿qué podemos decir? Que desde el punto genético nos referimos en las características genéticas específicas de la variedad de la semilla, pues es la pureza genética. Por ejemplo, en el caso de maíz, cuando una semilla tiene pureza genética, por ejemplo, cuando los estigmas, ¿verdad?, la floración o los pelos del chilote son del mismo color. Cuando el color de las hojas, digamos, todos los individuos o las plantas que tenemos son similares. A eso se refiere la parte genética, o sea, las características son muy similares entre toda la población de plantas. El otro parámetro es el parámetro físico, que tiene que ver, ¿verdad?, con la condición de la semilla en el lote específico de semilla. Y nos referimos a la pureza física, a la presencia de otras semillas y contenido de humedad. O sea, una buena semilla no debería de tener semilla de otras variedades. Si es de frijol, solamente de frijol. Si es de maíz, solamente semillas de maíz. Nada de impureza. A eso se refiere en la parte física. Cuando hablamos de la parte fisiológica, nos referimos a la parte de germinación,
¿no? La semilla debe tener una buena germinación, arriba del 85%, tiene que tener una buena viabilidad y vigor. Todo esto tiene que ver con, al final, con los rendimientos de los cultivos. Y el otro aspecto es la sanidad. Como ustedes saben, hay enfermedades principalmente fungosas, ¿verdad?, que provienen de hongos que se transmiten por semilla. Y entonces nosotros debemos de tener muchísimo cuidado en evitar que la semilla vaya contaminada con ciertas enfermedades como el Aspergillus, como Penicillium, como Fusarium, ¿verdad?, que son enfermedades que se transmiten por semilla y que al final contaminan y reducen los rendimientos en los cultivos. Es importante cuando el productor se dedica a la parte de producción de semillas saber qué tipos de floración son los que tiene el cultivo. Todos los cultivos se clasifican en plantas alógamas, ¿verdad?, que son aquellos cultivos que la polinización es cruzada, ¿ah?, y que se nos puede contaminar la semilla. En este caso tenemos el maíz, por ejemplo, el sorgo, remolacha, la cebolla, melón, pepino, sandía, zanahoria, pipián, repollo y algunos forestales como el eucaliptus, como el pino, la uva y algunos frutales son de polinización cruzada. Entonces el productor tiene que saber, ¿verdad?, que estos cultivos se deben de manejar con cierta aislamiento para evitar la contaminación por polen. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos un lote de producción de semillas de color blanco y cerca de ese lote hay un lote de pujagua, se nos va a casar o se nos va a mezclar o se nos va a contaminar y las mazorcas van a salir de diferentes colores porque precisamente la polinización es cruzada. Y entonces hay que tener cuidado en buscar cómo hacer aislamiento. Por ejemplo, en plantas alógamas hay que sembrar una parcela, ¿verdad?, y se debe de usar un distanciamiento de 500 metros por lo menos. O puede ser en el tiempo. Si sembramos una parcela de maíz, tenemos que por lo menos esperar 30 días para sembrar otra parcela para que no se nos contamine. En cambio, en las plantas autógamas, ¿verdad?, son todas aquellas donde la polinización no es cruzada. Por ejemplo, el frijol, el arroz, la soya, el tomate, el tabaco, la chiltoma y el mismo sorgo. Si ustedes se fijan, el sorgo aparece dentro de los dos tipos de floraciones, alógama y autógama. ¿Por qué? Porque el sorgo tiene entre un 10 a 15% de polinización cruzada. O sea que si el sorgo, una parcela de sorgo con una variedad X, la tenemos cerca de otra variedad, se nos va a contaminar porque tiene cierto porcentaje de polinización cruzada. Y la mayor cantidad es autopolinización. ¿Qué significa con las plantas autógamas? Que en la floración tiene los dos órganos, masculino y femenino. En cambio, en las alógamas generalmente los tipos de floración están separados. Por ejemplo, en el maíz, la espiga es la floración macho y los pelos del chilote es la floración hembra. Entonces, son totalmente diferentes las plantas alógamas y las plantas autógamas. Eso tenemos, el productor de semilla tiene que conocer muy bien, ¿verdad?, qué tipo de floraciones son los que tiene en su cultivo. Otro aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta es la selección del terreno. No todo terreno es apto para la producción de semillas. La semilla debe producirse en terrenos que presten las condiciones adecuadas para tener una excelente calidad de la semilla. Entonces, el día de hoy aquí abordamos algunas características, ¿verdad?, que deben de tener el terreno donde se va a sembrar la semilla. Y no se debe de sembrar donde hubo el mismo cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Si donde yo voy a poner la parcela de producción de semilla hubo maíz en el ciclo anterior, no debería yo de sembrar ahí
la parcela para producción de semillas, porque se nos va a contaminar. Hay granos que quedan en el suelo, ¿verdad? Enfermedades fungosas, maleza, y entonces eso nos va a perjudicar durante el desarrollo. Lo mejor es usar un área donde no hubo el mismo cultivo. Otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta es seleccionar suelos bien drenados. La mayoría de los cultivos y para producción de semillas no se puede usar suelos donde se encharcan. El maíz, el frijol, y algunos otros cultivos como el sorgo no requieren de mucha humedad, no soportan encharcamiento. Entonces tenemos que tener suelos bien drenados, suelos donde no haya encharcamiento. Otra de las cosas es evitar terrenos infestados con malezas agresivas, ¿verdad? Y donde hay muchas plagas. Los productores conocen sus parcelas y ellos pueden decidir, ¿verdad?, en qué momento o en qué parcela se debe sembrar la semilla. Por ejemplo, si el terreno está infectado con escoba lisa o escoba morada, es mejor no meterse a sembrar semillas en esa parcela. Hay que buscar una parcela donde las malezas sean menos agresivas que esta. Otra de las características es evitar condiciones extremas. O sea, la zona donde vamos a producir semillas no debería ser ni muy seca ni muy lluviosa. Y sobre todo no sembrar lotes de semillas con mucha pendiente. Eso es muy importante para la producción de semillas. Entonces las condiciones para producir semillas deberían de ser condiciones intermedias, donde el cultivo se desarrolle con todo el vigor y con toda la sanidad fitosanitaria para tener una semilla de buena calidad. Otra de las características es seleccionar áreas de fácil acceso y seguro de daño de animales o personas. O sea que las parcelas no pueden ser ubicadas, ¿verdad?, en áreas donde sean dañados por animales domésticos. Tienen que ser un poco aisladas, pero que tengan fácil acceso para realizar las diferentes actividades que requiere el cultivo en cuanto a manejo. Otra de las características es que los lotes aislados de otras parcelas de producción, o sea, esto se refiere a la parte de evitar contaminación por cruzamiento de polen. Entonces, los lotes para producción de semillas deben de ser aislados de otras parcelas comerciales para evitar la contaminación. Y otra de las características es que las condiciones deben de ser adecuadas del suelo para un mejor desarrollo del cultivo. Preferiblemente se busca que parcelas que tengan riego, por si en cierto momento hay necesidad de complementar con agua, entonces se hace a través de riego. Evitar lotes o áreas con mucha sombra. Hay muchos cultivos, ¿verdad?, que no soportan sombra, requieren mayor cantidad de luminosidad para que tengan buenos rendimientos. Igual en el caso del maíz, por ejemplo, necesita muchas horas luz para poder producir rendimiento y buena calidad de la semilla. La preparación de suelo es otro aspecto muy importante en la producción de semillas. La preparación es la parte, digamos, esencial para que la semilla que nosotros vamos a sembrar pueda germinar y emerger con todo el vigor posible. Y para esto debe ser un suelo ni muy arcilloso ni muy arenoso. Debe ser un suelo franco, ¿verdad?, donde retenga humedad, haya buena fertilización y un buen desarrollo del cultivo. Debe ser un suelo con una preparación lo más uniforme posible. Hay que hacer una buena preparación, no evitar terrones, evitar pedroncones, ¿verdad?, que vayan a perjudicar la emergencia o el manejo del cultivo. También en la preparación del suelo debe ser con anticipación. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos hacer una preparación con anticipación, vamos a eliminar plagas, ¿verdad?, del suelo, en el caso de gallina ciega, en el caso de gusano alambre, y además también vamos a eliminar maleza,
que se encuentran en ese momento. Entonces, la preparación de suelo con anticipación es una actividad que ayuda a reducir las plagas y las malezas en los lotes de semilla. ¿Cómo debemos de manejar los lotes de semilla una vez que ya los establecimos, que tuvimos una buena preparación del suelo y que estamos iniciando con una semilla de calidad? Todo el manejo. Deben usarse distancias de siembra adecuadas. Si vamos a sembrar maíz, tenemos que saber qué variedad es la que vamos a usar y qué distancias de siembra. Entonces, si son variedades de polinización libre, las distancias más recomendadas son de 0.75 entre hileras y 0.20 centímetros entre golpe y golpe. De tal manera, ¿verdad?, de tener más o menos unas 4 semillas por metro lineal o unas 4 plantas por metro lineal. En el caso de frijol, ¿verdad?, si estamos sembrando unas parcelas de semilla en la época de primera, tenemos que abrir un poco más la distancia entre surcos para evitar problemas de enfermedades, principalmente fungosas o de hongo. Debe de hacerse una fertilización adecuada a la demanda del cultivo. Cuando nos vamos a meter a la parte de producción de semillas, tenemos que hacer una excelente fertilización, dar todos los nutrientes esenciales a la planta para que tenga una buena producción, tamaño y calidad de semilla. Debe manejarse una densidad adecuada. Esto es importante, fíjense bien. Debe manejarse una densidad adecuada, más o menos entre 10 a 15% menos plantas que las siembras normales. Por ejemplo, si lo recomendado en maíz son 45,000 plantas por manzana como población inicial, para lotes de semilla deberían de ser menos, un 10 a 15% menos de densidad, porque al final lo que queremos es tener calidad de la semilla, tamaño grande de la semilla. Y cuando sembramos muy denso, pues lógicamente vamos a tener menor calidad. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, se debe de tener entre 10 a 15% menos densidad de plantas que lo normal, que las áreas comerciales. Y el otro aspecto es que se debe considerar un buen control de plagas del suelo como del follaje. Si nosotros estamos sembrando un lote de semillas y estamos utilizando una semilla registrada con buena germinación, con buen vigor, con buena viabilidad, y tenemos un lote infestado con plagas de suelo, lógicamente nos van a bajar esa densidad poblacional. Entonces debemos de hacer uso, ¿verdad?, de control de plagas del suelo y también plagas del follaje. En los lotes de semillas no debe permitirse mucho daño de plagas del follaje. Debe mantenerse el cultivo lo más sano posible y hacer controles de plagas. Se debe realizar un buen control de maleza en las etapas críticas del cultivo. Generalmente las etapas críticas del cultivo son los primeros 25 días de establecido, es donde el cultivo tiene un crecimiento lento y necesita estar lo más limpio posible. Entonces, por ejemplo, ahí en la diapositiva, en las fotos, podemos ver un maíz con excelente control de maleza, más o menos a los 25 días, está limpio. Hay un arroz una parcela de arroz, donde no se observan presencia de maleza. Todo ese manejo contribuye a tener semillas de buena calidad y a tener alto rendimiento, que es lo que se busca al final. Y otro aspecto es que en los lotes de semilla se realiza una práctica que no se realiza en las áreas comerciales, y es la eliminación de plantas enfermas, plantas atípicas y desuniformes. ¿Qué quiere decir esto? Que en los lotes de semilla hay que eliminar esas plantas que se enferman, son plantas atípicas, que no son de la variedad, o que presentan características diferentes a la variedad. Esas hay que eliminarlas. Y plantas que sean desuniformes. Cuando nosotros sembramos una área, hay plantas de varios tamaños, unas altas, unas pequeñas. Esas hay que eliminarlas para tener una semilla bastante uniforme al momento de la cosecha.
Y caemos a lo que es el momento de la cosecha de los lotes de semillas. Esto es importante que los agricultores sepan. Cuando estamos trabajando con semillas, el momento más apropiado para la cosecha es en madurez fisiológica. No podemos dejar el lote pasarse mucho tiempo en campo porque estamos corriendo el riesgo de que la semilla se nos contamine con hongo o con plagas del suelo, o con plagas, perdón, del almacén. El gorgojo no es que se desarrolle en los almacenes, el gorgojo se da en el campo y se lleva a los almacenes. Entonces tenemos que evitar tener el cultivo la mayor cantidad de días en el campo. Debemos de cosechar a madurez fisiológica y debemos escoger las mejores plantas al momento de la cosecha. En el caso del maíz, por ejemplo, una de las características cosecha es cuando el grano ya presenta el ojito negro. ¿Ya? En el caso del frijol, ustedes van a ver que el follaje, las hojas comienzan a ponerse amarillas y las vainas comienzan a cambiar de color y es el momento apropiado para realizar la cosecha para la parte de producción de semillas. Igual en arroz, ¿verdad? Una vez que ya se secó el arroz y llegó a su madurez fisiológica, hay que cosecharlo inmediatamente. Una vez cosechado el cultivo, hay que hacerle algún acondicionamiento de la semilla. Una vez que lo aporreamos, una vez que lo desgranamos, esto es necesario llevarlo a un secado, que puede ser al aire o puede ser al sol durante de 2 a 3 días, sol principalmente de la mañana, que no queme el embrión, que no dañe la semilla. Recordemos que la semilla es un ser vivo que respira, tiene humedad y si la dañamos prácticamente va a tener una baja germinación. Entonces el manejo y el acondicionamiento son muy importantes a la hora de la producción de semillas. Cuando vayamos a desgranar, ¿verdad? o a aporrear la semilla, esta debe estar entre un 18 a 20% de humedad. Si la semilla la cosechamos y está muy húmeda, se nos va a dañar. Y si está muy seca, también se nos va a dañar. Entonces tenemos que ver la humedad adecuada para realizar estas actividades. Y esa humedad adecuada de entre los 18 a 20%. Si nosotros logramos tener el cultivo en esa humedad, podemos desgranar o podemos aporrear. No hay ningún problema de que se nos dañe la semilla. Una vez que aporreamos y secamos la semilla, es importante realizar lo que es la limpieza y soplado. Y la selección, que son actividades prácticamente de acondicionamiento para almacenar una semilla seca y limpia. Y caemos en la parte de almacenamiento, que ya es la última etapa y es también de mucha importancia. Muchos cultivos, mucha producción de semillas se pierde al final, al momento del almacenamiento. Para almacenar una semilla debemos de conocer el porcentaje de germinación de la semilla. O sea que una vez que ya la aporreamos, la limpiamos y va al almacenamiento, es necesario hacer una prueba de germinación para ver qué porcentaje de germinación lleva esa semilla. Porque a lo mejor puede ser que la semilla tenga una baja germinación y para qué entonces la vamos a almacenar cierto tiempo si la germinación no está bien. Si la germinación está baja, lo que hacemos es destinarla a grano comercial y no perdemos eso. Y no perdemos tampoco el almacén, tener almacenada algo que la germinación está baja. Entonces es importante, antes de meter o guardar la semilla, hacer una prueba de germinación para saber con cuánto la estamos guardando esa semilla de germinación. Otra de las recomendaciones que se debe hacer en el momento del almacenamiento, debe almacenarse con humedad entre el 12 a 14%. Estas son humedades donde no hay ningún problema que la semilla se pudra o que se nos dañe. Entre el 12 y 14% es una humedad aceptable para almacenar
un mes, 2 meses, 3 meses o 4 meses. O sea, no hay ningún problema con bajando a 12 a 14% de humedad. Esa es la humedad que se requiere para almacenar la semilla. El lugar de almacenamiento debe ser un lugar fresco y seguro contra las plagas. Si vamos a almacenar en saco, pues debemos de tener el lugar donde no haya daño de ratones, ¿ah? No almacenar la semilla en el piso, en lugares donde haya mucho calor o en lugares calientes, porque se nos va a dañar. Entonces, tenemos que buscar el lugar más apropiado. Otra recomendación es evitar el contacto directo del almacén con el suelo, que era lo que les decía. Generalmente lo que se hace es que se usan polines de madera, así como los que se miran en la fotografía, que no permite, ¿verdad?, que haya un contacto entre el suelo y la semilla. Recordemos que la semilla es higroscópica. ¿Qué quiere decir higroscópica? Que la semilla a nivel ambiental absorbe humedad. Si nosotros agarramos un puño de semilla y la metemos en agua, inmediatamente a los 10, 15, 20 minutos tiene una gran cantidad de agua, porque la semilla absorbe agua. Entonces tenemos que evitar ese contacto entre el suelo y la semilla para mantener un equilibrio dentro de la humedad. Y otra de las recomendaciones es, debe de muestrearse constantemente para detectar plagas del almacén. Si nosotros almacenamos la semilla cierto periodo de tiempo, cada 3 meses, cada 4 meses, tenemos que estar haciendo un monitoreo o un muestreo para ver cómo está nuestra semilla, a ver si no está afectada por plagas, a ver si no está afectada por enfermedades, y de esa manera pues podemos tener control sobre la semilla que tenemos. Prácticamente esas eran las recomendaciones, ¿verdad?, que nosotros como Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria queremos darle a todos aquellos agricultores que se dedican a la parte de producción de semillas. Esta es una actividad de mucha importancia, ¿verdad? Los bancos comunitarios que están en los territorios, hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones que les estamos haciendo, ¿verdad?, para obtener una semilla de alta calidad. Si nosotros logramos sacar semilla de alta calidad, los rendimientos van a ser superiores y la rentabilidad va a ser mejor. Entonces yo los invito, amigos productores, a seguir con esa fuerza que tienen ustedes y mejorar en la parte de calidad de la producción de semillas. Ha sido todo por hoy y nos vemos.